Continuamos esta mañana con la predicación expositiva de la oración modelo del Padre Nuestro que se encuentra en Mateo 6, de 9 al 13. Esta es nuestra novena entrega de esta serie temática de la oración, pero expositiva en este bosquejo. El bosquejo hermenéutico de este pasaje. Ya hemos visto, ahí están los 8 aspectos básicos que nuestro Señor Jesucristo dio como enseñanza de cómo orar al Dios verdadero, y ya hemos visto cómo la prioridad señala su adoración cuando invocamos al Padre como el Padre nuestro que está en los cielos. También vimos su propósito, cuál es el propósito, y es la glorificación. Cuando oramos santificado sea tu nombre, confesando el nombre y los títulos de los atributos de nuestro amado Señor. Además, en tercer lugar, la participación, cómo Dios quiere que nosotros nos involucremos de lleno como hijos suyos y como iglesia en su gran comisión. Venga tu reino, pidiendo que nos dé oportunidades de extender ese reino aquí sobre la tierra. En cuarto lugar, la petición. Antes de pedir en nuestras cosas personales, debemos primero pedir por su soberanía, sometiéndonos a ella. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Les recuerdo que esa voluntad está oculta en Deus asconditus, las cosas secretas que pertenecen a Dios. Es su voluntad secreta o oculta. Es su voluntad divina la que está revelada después en la voluntad Deus revelatus o voluntad revelada, que se manifiesta de dos maneras, esa voluntad revelada de Dios. En la voluntad decretiva de Dios, que también se conoce como voluntad absoluta o soberana o eficaz de Dios. Sucede porque Dios lo determina así y Dios nos la enseña para que nos sometamos a ella, para que la aceptemos de todo corazón, con buena actitud y humildad. Y en segundo lugar, la voluntad preceptiva de Dios, que también se conoce como la voluntad moral o voluntad permisiva, porque Dios permite que aún sus criaturas desobedezcamos esos preceptos, esos mandamientos de Dios, o voluntad legal de Dios, que es la ley. Entonces, después vimos la provisión, que acabamos de ver la semana pasada. El quinto lugar, Dios quiere que nosotros pidamos por el pan diario de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día, lo que nos lleva a entender que debemos agradecer a Dios, no solamente por lo que tenemos, sino por lo que Él hace en nuestras vidas, dándonos la oportunidad de pedir, de depender completamente de Él para nuestra existencia. Por eso la provisión diaria implica la dependencia total, real y sincera de Dios. Y ahí podíamos ver cómo el Señor tiene uno de los títulos más importantes, que es Yahweh o Jehová o Yahweh Jireh, el Señor que provee, el Dios proveedor. Y eso lo hacíamos comparando las circunstancias y los datos mundiales de más de 24,000 personas que diariamente mueren de hambre. Hoy están muriendo 24,000 seres humanos de inanición, de hambre. Más de 820 millones de personas diariamente se acuestan sin comer. Si ustedes tienen para las 3 comidas, díganle a Dios 1000 gracias. Sea agua, panela o pan, pero hay gente que ni eso tiene, y a veces es una sola comida al día, si acaso. Y más de 2,000 millones de personas, la cuarta parte de esta humanidad, están bajo amenaza de quedarse sin alimento próximamente, con las sequías, con las inundaciones, con todo eso, que no es culpa de Dios, consecuencia de la mala administración del ser humano, de todo lo que Él nos ha dado. Por eso veíamos también cómo Dios nos ha prometido el sustento, y ese sustento está
en no temer. El mandamiento más repetido de la Biblia es no temer. Dice Lucas 12:32, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y lo repite en el Salmo 27, en toda la palabra de Dios, no temamos, no temer, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice Primera de Juan. Así que ese mandamiento de no temer es porque no debemos esperar o no debemos sospechar o no debemos creer que nos va a faltar el día de mañana. Debemos confiar plenamente en el Señor y por eso lo que hacemos, lo hacemos por fe, ya que Él ha prometido el maná. Ahí está el hebreo man o en griego maná, que significaba cuando ellos recogían el maná en el Antiguo Testamento, lo recogían cada día. Entonces tenían el mandato de recoger cada día a través de esa provisión milagrosa diaria, y nosotros lo aplicamos, que vamos a poder tener la palabra de Dios como nuestro sustento diario. Nos toca salir a las Escrituras, buscar ese maná, recoger ese maná. Fuera de eso, ellos no debían almacenar maná para el día siguiente porque se podría. Entonces nosotros debemos entender que Dios quiere que leamos la Biblia cada día. No leer una mañana y ya el resto de la semana olvidarnos de las Escrituras y ya estoy llenito como para el resto de la semana. No, este principio nos lo enseña el maná milagroso con el pueblo de Israel en el desierto, leyendo y conociendo cada día más al Señor a través de su palabra para renovar continuamente en forma fiel y espiritualmente hablando nuestra alma, conformándonos a la imagen y semejanza del Señor. Y en tercer lugar, ellos tenían el mandato de recoger una doble porción el sexto día y descansar, confiar en el Señor el séptimo día, porque no habría maná del cielo. Así que nos está enseñando este tercer mandato con el maná, que tipificando que debemos reposar un día de la semana, el séptimo día, el día de celebración, donde el pueblo se reunía a adorar a Dios sin preocuparse por nada físico, nada material, en el trabajo secular. Hoy en día nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque fue el día que el Señor resucitó en el nuevo pacto. Celebramos ese reposo, ese descanso. Por eso podemos dedicar el día de hoy a adorar a nuestro Señor y estamos esperando esa segunda venida del Señor como un grito de amor y de corazón, de Maranata. Ven, Señor Jesús, porque Él es el verdadero maná del cielo. Por eso decía el Señor Jesucristo en Juan 6, 31 a 35, recordando la historia del maná en el Antiguo Testamento, y dice a partir del versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, porque Él es el maná verdadero, el maná definitivo, el maná eterno. Hoy vamos a ver el sexto aspecto que enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo, que es el perdón. Y el perdón está indicando una reconciliación, está señalando una reconciliación. Hoy vamos a ver cómo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, nos enseña la parte especial del perdón, que es su reconciliación, y por lo extenso del tema vamos a ver la primera parte hoy. Si Dios lo permite, en 8 días vemos el complemento de este sexto punto. Pero antes de empezar a desarrollar este punto, les invito, hermanos, a que nos coloquemos de pie en respeto a la palabra y una vez más oremos la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, 9 al 13, que dice así: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que enseñas a tu pueblo, que enseñas a tus escogidos a cómo dirigirnos a ti, a cómo orar de una forma eficaz, una forma efectiva y real. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos llegar hasta tu trono de gracia y tu Espíritu Santo llevando nuestras peticiones y nuestras oraciones que sean conforme a tu palabra, a tu voluntad. Por eso te damos gracias, Señor. Te pido de todo corazón que bendigas este maná del cielo, este mensaje que nos traes esta mañana, para que edifiques a tu iglesia y lleves a cabo tu voluntad, tu prodigiosa y sobrenatural obra en cada uno de nosotros, transformando nuestras vidas, creciendo el conocimiento y gracia tuyo y minimizando, aplastando nuestro orgullo personal. Te ruego y te suplico la salvación de aquellas personas que todavía no te conocen como el Dios, Señor y Salvador de sus almas, que hoy sea el día más importante de sus vidas, porque lo pedimos todo en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Podemos tomar asiento. Así que el perdón que implica o que señala la reconciliación que debemos tener primeramente con Dios. El perdón, hermanos, es una necesidad universal para toda la humanidad. No solo es algo que necesitamos, sino es también algo que podemos dar. Es una de las bondades que Dios nos ha dado a nosotros, que podemos también extender el perdón mismo que Él nos da. El perdón se ejerce por una o más partes involucradas en un conflicto. Entonces hay una división o algo, entonces una o más partes extienden el perdón a la otra parte. La parte ofendida extiende su gracia perdonando o una ofensa o una deuda o un castigo merecido o una pena o los pecados, en este caso los pecados que cometemos contra Dios o contra los hermanos o contra los demás. El Señor enseña en esta petición diaria de el perdón nuestro de los pecados como creyentes, como verdaderos hijos, porque ya nosotros fuimos perdonados para salvación en forma total, en forma integral. Los pecados pasados, presentes y futuros ya fueron cubiertos, saldados por la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Él es amplio y suficiente para perdonar. Cuando nosotros no entendemos esto, pensamos que Él no hizo la obra completa. Y de ahí es donde el legalismo trata de añadir algo a la plena satisfacción que Cristo da. Ya no necesitamos agradar a Dios por lo que hacemos o creemos o sentimos o vivimos, sino por lo que Cristo hizo. Así que asegurémonos que estemos agradando a Dios es en Cristo Jesús y no en nuestros esfuerzos y ánimos que tenemos como ideas humanas preconcebidas. Así que fuimos perdonados para salvación totalmente. Pero ahora lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí es pedir perdón por los pecados diarios. ¿Por qué? Porque ya fuimos salvos, una vez salvos para siempre, gracias a Dios, pero cuando viene el pecado, perdemos la comunión. Entonces pedimos perdón inicialmente para salvación y después continuamente para comunión, para restablecer, restaurar o reconciliarnos con Él en esa relación, esa comunión. Si ustedes ya fueron perdonados por los pecados por la fe en Cristo Jesús, ya pusieron toda su confianza en las promesas de perdón de Dios en su palabra, ahora es el momento de estar pidiéndole a Dios continuamente perdón, porque somos conscientes de que pecamos a diario. Y uno de los títulos más famosos del Señor precisamente es Elohai Selichot. Elohai Selichot en el hebreo. Dios de perdón significa
¿Por qué? Porque Él es un Dios perdonador, misericordioso, incondicional. Eso es lo que significa Elohai Selichot, el Dios de perdón. Por eso tenemos ahí a Nehemías 9:17, porque Él busca la reconciliación a través de extender ese perdón. Dice Nehemías 9:17, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, un Elohai Selichot, ahí está el título, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Cuando vemos ese título de Dios, descansamos porque Él ha empleado ese perdón que Él mismo expone en su atributo divino. Hace 30 años yo rogué al Señor por esa misericordia del perdón y me sentí completamente abrumado de gozo por tener por primera vez la sensación de un completo y total perdón y suplido en esa misericordia con una reconciliación que ni siquiera yo sabía que era enemigo de Dios. Apenas Dios usó su palabra y me convenció de pecado, justicia y juicio, supe que era su enemigo desde que nací hasta ese momento, y Dios me dio su reconciliación. Yo no podía creer que ahora fuera un verdadero hijo de Dios. Yo lo repetía a manera de pregunta: ¿yo hijo de Dios? ¿Yo nací de nuevo ya? Como era algo como tan sencillo pero tan difícil a la vez. Que uno dice, no me tocó sacar plata del bolsillo, no me tocó pagar como estaba acostumbrado en la tradición romana, a pagar a ver mi deuda con cosas, con obras, etcétera, y era gratis, era una gracia divina. Eso sí entendí que al Señor Jesucristo sí le costó toda su vida, le costó su existencia para poder perdonarme. Así que yo empecé en ese momento a contarle a todos sobre la grandeza de la misericordia de Dios, porque se trata de la salvación eterna, que es el perdón de Dios y nuestra reconciliación con Él. Así que, ¿cómo siendo enemigos suyos, pecadores, culpables, merecedores de la condenación eterna, merecedores del infierno por ser pecadores irresponsables, voluntariamente pecamos? ¿Cómo podríamos o podemos convertirnos en sus hijos amados? Es increíble cómo somos considerados ahora justos solo por la fe en Cristo Jesús, porque su justicia ahora se nos imputa como si yo nunca jamás hubiera pecado. Eso es algo increíble, es algo imposible de llegar a entender, pero Dios lo dice. Y Dios no dice que lo entendamos, dice que lo creamos. Así no lo entendamos, hermanos, esa es su gracia. Esa es su gracia y la creo y la vivo. Y por eso es lo que Dios quiere que vivamos también, pidiendo perdón, el perdón de Dios, que es su reconciliación. Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, estamos diciéndole a Cristo que Él no es digno. Él es digno y Él merece que nosotros perdonemos todo lo que sea. Y vamos a ver de qué se trata pedir ese perdón a Dios continuamente, porque ya hemos perdonado a los demás. Porque Él es digno y todo lo que nosotros hacemos, sea que comamos, bebamos, oremos y pidamos perdón en esa oración diaria, es para la gloria de Dios, es para su gloria. Dice Romanos 5, 8 al 11. Dice Romanos 5, 8 al 11, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, ahí está la reconciliación que trae el perdón de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, disfrutamos, deleitamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esa reconciliación inicial ahora se extiende al resto de nuestra vida porque somos pecadores. Y entonces vivimos reconciliándonos continuamente, como en el noviazgo y en el matrimonio, que peleamos y tal, y viene la reconciliación, la dulce reconciliación continua con el Señor. Por el perdón y reconciliación con Dios deberíamos saltar de gozo todos los días y expresarlo a todos los demás por tan semejante milagro. Poder tener relación con un Dios santo siendo nosotros pecadores. Hermano, ustedes y yo no solamente somos pecadores, somos pecado. Y Dios se hizo uno de nosotros y se hizo pecado por los escogidos. Así que, hermanos, realmente reconozcamos. Pero existe el problema que queda en el pecado, que es la culpa. Existe este problema. Y yo he visto la angustia de personas que luchan con esa culpa. Porque en realidad ustedes y yo somos culpables, eso nadie lo niega. Pero la única respuesta a la culpa real es el perdón real. Por eso debemos entender de qué se trata este perdón. Hay mucha confusión entre los sentimientos de culpa, que son personales, individuales, subjetivos, y la realidad objetiva de la culpa, que es como el cargo de conciencia. Sabemos que la embarramos, sabemos que somos culpables. Muchas veces nosotros tenemos una confusión, este tipo de confusión entre un perdón objetivo prometido por Dios en su palabra, porque es su promesa. Él promete perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice su palabra. Pero también están nuestros sentimientos subjetivos, y esos pensamientos subjetivos de ser perdonados. Luchamos a veces porque no nos sentimos así. A veces no somos perdonados creyendo que ya lo fuimos. ¿Por qué? Porque cuando hemos pedido perdón todavía tenemos raíz de amargura, todavía tenemos rabia y resentimiento, y esa oración, hermano, no ha llegado a Dios. Porque hay un estorbo que le impide, que es el pecado. Por eso debemos entender que no siempre que le pedimos perdón a Dios somos perdonados. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de corazón como Dios indica en su palabra, sino tenemos una reserva de amargura contra otros, una rabia, un rencor, un odio. Pero Señor, perdóname, estilo hipócrita o fariseo. Entonces, escuché la historia del pastor R.C. Sproul. Un día contó que una creyente le llegó a él diciéndole: pastor, yo cometí un pecado muy grosero. Y entonces le preguntó: ¿me puedes explicar cómo encuentro respuesta a mi problema? Entonces le dijo el pastor Sproul, esta chica le dijo: yo soy culpable y he pedido a Dios perdón por varios días, que me perdone de ese pecado que cometí, y todavía no he sido perdonada. ¿Qué puedo hacer? Entonces el pastor Sproul llega y le dice: tú lo que estás buscando es una explicación teológica de alguien que conoce la Biblia. Sin embargo, yo creo que lo que debes hacer es arrodillarte y pedirle a Dios que te perdone, le dijo Sproul. Ella respondió: pero si eso lo he hecho muchas veces, ¿cuántas veces lo he hecho? Él le dijo: ¿cuántas veces lo has hecho? Dice: varias veces, por lo menos 10 veces le he pedido a Dios perdón y no he podido conciliar esa paz y esa tranquilidad. Entonces le dijo el pastor Sproul le dijo: no te estoy pidiendo que pidas a Dios que te perdone por ese pecado grosero que has cometido, sino quiero que te pongas de rodillas y le pidas a Dios que te perdone por tu orgullo y arrogancia. Esa mujer quedó: ¿cómo? Pero, ¿cómo así? Se puso brava. Dijo: arrogancia, orgullo. Si soy el modelo de humildad, he estado de bruces ante Dios día y noche, todo el tiempo suplicándole que me perdone, varias veces, hasta 10 veces. Y entonces el pastor Sproul le dijo: ¿y qué es lo que dice 1 Juan 1:9? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios?
¿No dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad? Entonces ella respondió y dijo, sí, yo conozco ese pasaje, yo lo conozco de memoria, lo recito también y todo, pero es que yo no me siento perdonada. Y el pastor le dijo, bueno, ese es el problema. Solo tienes que confesar tu pecado una vez a Dios honesta y sinceramente, y Dios promete limpiarte de toda maldad. La razón por la cual te pido que pidas perdón de rodillas y que pidas perdón por tu orgullo es por negarte a creer la promesa de Dios en cuanto al perdón que Él ya ha dado, porque es su compromiso y es su voluntad y es su promesa. Pide a Dios que te perdone por tener sentido real del perdón, no descansando en tus sentimientos y emociones, sino en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Es en la integridad de Dios y su palabra que podemos descansar, es fiel y verdadera. ¿No ves que has ensombrecido, le dijo el pastor, has ensombrecido la integridad y veracidad de Dios cuando te basas en tus sentimientos y emociones? Espero que experimentes el gozo del sentimiento del perdón por el estado real que tiene que ver es con la palabra de Dios y no cómo te sientes al respecto. La ley de Dios es clara. ¿Eres culpable o eres perdonada? Y no hay otra opción. Y si le crees a Dios, vas a experimentar ese perdón. Esta historia que cuenta el pastor Sproul es la misma muestra de los términos que nosotros a veces tenemos con Dios. A veces pensamos que Dios no me ha perdonado porque fue tan grave ese pecado, fue tan maluco ese pecado, fue tan voluntario ese pecado que no me siento perdonado. Y yo tengo que confiar en su promesa, en su voluntad. Lógicamente, si lo he hecho de corazón sincero. Si ya fuimos perdonados, debo entender que lo hacemos basados en la palabra de Dios, en su promesa. Debemos superar esta confusión a veces de incomprensión entre el perdón real y auténtico por la fe en Cristo y nuestros sentimientos de culpabilidad, porque esos sentimientos los maneja el enemigo. Nos está acusando y dice, no, sí, tan bonito. Sí, ahora viene aquí con carita de yo no fui a pedir otra vez perdón. ¿Cuántas veces usted? Y nosotros le creemos a esas acusaciones, esas tonterías, en vez de confiar plenamente en el Señor. Es que la palabra de Dios es clara y es real. Por eso la obra de Cristo nos muestra 5 obras de gracia básicas que trae esa gracia divina, que trae el perdón de Dios. Ahí están el arrepentimiento, la remisión, la restitución, la restauración y la reconciliación. Son 5 obras de gracia que Dios aplica en nuestras vidas cada vez que pedimos perdón a Dios. Así que lo primero que hace es el arrepentimiento. El arrepentimiento, entendamos, hermanos, que este es un requisito necesario para pedir perdón real, el arrepentimiento real. No hay perdón ante Dios sin un genuino arrepentimiento. El precio del arrepentimiento es doloroso, es costoso, porque el verdadero arrepentimiento debe ser honesto, debe ser sincero, sin apariencia, sin hipocresía, sin tapujos delante de Dios. Y si el Señor pone esta condición dentro de su perdón, que nos arrepintamos, entonces ahora tenemos la bendición de poder ser perdonados. Pero aquí hay una gran confusión sobre este respecto en nuestra relación con Dios, porque con respecto a esa relación hay una idea equivocada que ha penetrado en el cristianismo, y es esto que anoté ahí enseguida en esta lámina. Dice que siempre es deber del cristiano, eso nos han enseñado, que siempre es el deber del cristiano en cada situación de vida otorgar perdón a quienes pecan contra nosotros de manera unilateral e inmediata, ya sea que la gente se arrepienta de sus pecados o no, que no se nos permite negar el perdón a las personas. Eso es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Bueno, es que eso no lo dice el Nuevo Testamento, excepto cuando es el Señor Jesucristo quien oró unilateralmente y pidió perdón por sus enemigos sin que ellos le pidieran perdón todavía, sin que se arrepintieran.
Dice Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ciertamente debemos emular al Señor Jesucristo, debemos vivir el perdón de Cristo en nosotros, que sea Él quien viva su perdón en nosotros hacia los demás, hacia las personas que nos han transgredido, ofendido. Pero, y por supuesto, debemos estar siempre dispuestos a perdonar, pero es con esa capacidad de Cristo perdonar a los que vienen y nos dicen, uy, hermano, perdóneme. Yo, ¿cómo voy a perdonar a una persona que no se acerca, no me dice, discúlpeme, mire, yo pensé mal de usted, yo lo acusé, yo, no sé, tuve odio, rabia, lo que sea? Yo no puedo perdonar a alguien que no me dice, porque yo no soy omnisciente para saber qué personas me tienen rabia o rencor o lo que sea, una amargura. No puedo saberlo. Entonces, es en el caso de si una persona viene arrepentida a pedirnos perdón, entonces tenemos la oportunidad de extender esa gracia, ese beneficio hacia un ofensor que ya viene arrepentido. El problema es cuando nosotros negamos el perdón a alguien que nos lo pide. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad de Dios. Así que si nosotros nos negamos a perdonar, dice Romanos 12:20, que carbones encendidos vamos a echar en nuestra cabeza, amontonar sobre nuestra cabeza. Eso se llama remordimiento de conciencia. Nuestro deber absoluto es perdonar a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados contra nosotros. Porque si no, entonces, ¿cómo podemos esperar que otros nos perdonen cuando vamos a pedir perdón? Y eso lo enseña Dios hoy en esta porción de las Escrituras. ¿Qué significa entonces ese arrepentimiento que trae el perdón de Dios? Ese arrepentimiento, esa obra de gracia. Bueno, significa un amor tan sincero que significa estar dispuestos y ser rápidos a decir, mira, lo siento. Cuando ya hemos ofendido a otra persona, mire, acerquémonos, mira, lo siento, no quise hablarte de esa manera, no quise subir el tono, no quise ofenderte, etc. Mientras ese arrepentimiento significa un dolor piadoso por haber quebrantado la ley de Dios y haber transgredido la relación con Dios y que rompe nuestra relación con los demás, primero con Dios y después con los demás. Eso es un verdadero arrepentimiento, un dolor piadoso de haber quebrantado esa relación con el Señor. Por eso necesitamos la restauración continua, porque somos ofensores. Ahora, nosotros no basta con reconocer que somos culpables y sin sentido poder decir, ay Señor, ayúdame de esta tal, y volverlo a repetir, y volverlo a hacer, y volverlo a repetir, y volverlo a hacer, porque entonces no es un arrepentimiento, eso sería un remordimiento, que no es un arrepentimiento genuino. Dice Mateo 18, 21 y 22, ahí está en pantalla. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7, muy espiritual Pedro, porque los judíos tenían 3 chances, con 3 oportunidades perdonamos. Pedro dobló y le puso uno de más por si acaso. Le dijo, ¿hasta 7? Llega y dice el Señor Jesús en el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, infinitamente. ¿Por qué? Porque no nos llegan a ofender 70 veces 7. Entonces, ¿qué estaba enseñando el Señor Jesucristo con este principio? ¿Qué se supone que debemos hacer? Debemos perdonar hasta 70 veces 7 si nos ofende. Y podemos preguntarnos entonces por la sinceridad de arrepentimiento de la persona que una vez me ofendió y me sigue ofendiendo. Y que continúa ofendiéndome, etcétera, porque es que esa es la naturaleza nuestra como pecadores y pecado. Todos hemos sido culpables de cometer pecado vez tras vez tras vez. Si alguien me dice que aquí no ha repetido, mentimos y pedimos perdón por esa mentira. Y al otro día volvemos. Y a la siguiente semana igual. Si aquí alguien me levante la mano el que no haya repetido pecado, para decirle mentiroso. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Repetimos el pecado. ¿Y saben qué?
cuando Dios nos perdona, su perdón real no registra ese recuerdo. Él no nos lo está sacando en cara continuamente. Eso es lo que significa limpiarnos de toda maldad. Así que en Lucas 5:32 el Señor dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de parecer. No es solo una conclusión intelectual de aceptación de la culpa, sino que es un cambio de dirección, un cambio de parecer, un cambio de sentimiento, pensamiento y actitud. Significa dar la vuelta 180 grados y empezar a ir a la gracia del Señor, a su reconciliación. Así que entonces podemos ver, comenzamos a ver nosotros con el arrepentimiento el pecado como es. ¿Qué es ese pecado en nosotros? Aborrecible, abominable. Donde antes ese pecado no me molestaba, yo lo racionalizaba, ahora cambio de parecer y ahora estoy listo para reconocer la realidad de mi culpa ante Dios y dar las espaldas a esa tentación, a ese pecado, al intento de negar esa realidad y responsabilidad en mi vida. Por eso esta condición se cumple cuando hay un verdadero arrepentimiento. Implica un reconocimiento de culpa y un dolor sincero porque hemos transgredido la voluntad de Dios y su ley y hemos ofendido al Señor y a los demás. Entonces determinamos alejarnos de ese pecado, de esa culpa, porque Dios lo ha prometido. Así que sigue esta voluntad de Dios en esa obra de gracia del arrepentimiento. ¿Qué tanto nos cuesta arrepentirnos sinceramente, hermanos? Porque si estamos continuamente pecando, es remordimiento y no arrepentimiento. En segundo lugar, la remisión de las 5 obras de gracia que trae el perdón divino es la remisión. Dice Isaías 1:18: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, rojísimos como esa fruta, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como el color de la sangre, como blanca lana quedarán. Esa es una promesa de Isaías 1:18 cuando nos ponemos a cuentas con el Señor. Y esto lo dijo la palabra de Dios en forma poética, pero vemos en este principio, en esta promesa, en esta verdad, un marcado contraste entre el enrojecimiento de la sangre y la blancura pura. ¿Por qué? Porque con el perdón trae una remisión de los pecados, que es una limpieza del alma a través de ese perdón que recibimos en Cristo. ¿Qué dijo David en el Salmo 51:7? Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lo mismo que dice Isaías 1:18. Él lo sabía, él lo entendía. Es la promesa de Dios. Remisión significa enviar, del latín missio, que significa enviar. De ahí es donde salen los términos misionero o misiones, enviados. Y esa remisión significa que Dios está enviando lejos nuestros pecados, y lo certifica la palabra en Salmo 103:12 cuando dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, jamás se van a encontrar. El oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él las aparta cada vez que las confesamos de corazón sincero. Han sido quitados de nosotros, eso es lo que sucede. Y en lugar de esa carga, de esa culpa, viene una limpieza y viene restituida esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso debemos entender que no podemos tener un malentendido en estas cosas. Cuando pedimos a Dios que nos perdone y remita nuestros pecados y los quite de nosotros y los envíe lejos, Él ya tiene eso establecido en sus promesas. No es que Él pierda la memoria, no es que Él ya diga: ¿y usted qué hizo esta vez? O ya lo perdoné, ya se me olvidó. No.
no es una pérdida de memoria del Señor. Es simplemente que Él nunca más nos va a sacar en cara ese pecado, no nos lo recordará más, nuestros pecados contra nosotros. Y eso aplica para cuando lleguemos un día al juicio, en el juicio final. Gracias a Dios, mis pecados pasados, presentes y futuros, hasta que venga Cristo, ya fueron saldados en la cruz. Él no va a sacar el pecado de los creyentes, va a sacar, la mayordomía de nuestro servicio. Por eso sí vamos a rendir cuentas a Dios. Gloria para el día de la gloria. Por eso debemos entender que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, porque estamos abonando gloria para ese día. Pero el pecado ya no va a ser más recordado, porque Él lo ha prometido y Él lo cumple. El punto aquí de la Escritura es que Dios no va a recordar más esos pecados contra nosotros. Ahora, como ya les he hablado del perdón de ofensas repetidas, esta es otra cosa que debemos entender. Cuando nosotros perdonamos a alguien, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué significa decirle a un ofensor, bueno, está bien, hermano, está bien, hermana, yo te perdono, tranquila, olvídate de eso? Esto se aplica muchísimo más en forma práctica en el matrimonio, ¿cierto? Donde dos personas tienen una relación humana un poquito más cercana que entre hermanos en la fe, y entonces cometimos repetidas transgresiones y ofensas mutuas. Entonces, por ejemplo, si yo lastimo a mi esposa y ella me dice, no hay lío, mi amor, tranquilo, gordo, yo te perdono. Entonces yo le digo, ay, mi amor, lo siento de verdad, por favor, perdóname. Y 2 días después vuelvo y hago lo mismo. ¿Alguna vez has hecho eso o no? Yo sí lo he hecho, hermanos. Y entonces ella me dice, bueno, si es que no lo has hecho, es que no eres casado. Esa es la respuesta. Pero ¿saben qué? Nosotros la vivimos embarrando muchas veces. Y entonces se supone que si yo lo vuelvo a hacer, ella no me va a decir la siguiente vez, ¡bandos! ¿Cierto? Ella no me va a llevar la cuenta. Porque realmente el contexto del perdón bíblico siempre será la primera vez. Si yo ya perdoné la primera vez, borrón y cuenta nueva, significa que la siguiente vez no es 2, 3, no. Es la primera vez que me ofende. Así es que Dios ve nuestros pecados. Eso me conforta, hermanos, porque es Dios no llevando las cuentas. ¿Se imaginan que Él nos sacara la listica de pecados cada vez que llegamos y ese prontuario? No, sinceramente, ¿qué esperanza tendríamos? Así que nunca llegaremos hasta 70 veces 7, porque una vez perdonados esa transgresión, cuando se vuelve a hacer es como si fuera la primera vez. Por eso, dar mi perdón la primera vez es que yo me comprometo a no volver a recordar esa transgresión. No es que lo olvide, como Dios no lo olvida, no es que se me vaya la memoria, no, que eso ya sucedió, sino que es una renovación en el poder de Dios para saber que eso ya no me afecta, que eso no quedó con raíz de amargura en mi corazón y ahora sí me voy a desquitar, ahora sí me voy a vengar. Eso es lo que necesitamos aprender en la disciplina de otorgar perdón a otras personas, que cuando decimos que perdonamos, en nuestra vida es sí o sí, y si decimos no, pues es no. Por eso dice Mateo 5:37, antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Dios quiere que tengamos carácter, que digamos las cosas y lo digamos de verdad, de corazón, y no pusilánime, bueno, te perdono, pero ya mañana no, ya no te perdono, no, eso no, o es o no es. El perdón genuino no es algo fácil de hacer, eso sí se los digo, hermanos. Es decir, cuando nosotros nos comprometemos, cuando decimos te perdono porque ya pasó en mi corazón, estoy diciendo es el final del asunto. Cierra este asunto y ya no lo volvemos a mencionar. No voy a guardar esto en tu contra. No voy a albergar en mi alma esta amargura resentida o este sentimiento de venganza. Si a mí me dicen lo siento, ahora es mi deber
que todos esos sentimientos sean trabajando en renovación de esa relación con la persona que hemos tenido en la discusión o el pecado. Le llevamos a los demás cuentas cuando nos ofenden, hermanos. Tenemos en cuenta que, no, esta no es la primera vez que lo hace, mejor dicho, no digo nada. ¿Qué tal si Dios hiciera lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces he tenido que pedirle perdón al Señor? ¿Otra vez usted? Ese es el acusador que nos impide llegar a arrepentirnos de corazón y impide que ese perdón se haga eficaz en nuestra vida. En tercer lugar, la restitución. La restitución, el verdadero arrepentimiento del perdón implica una restitución que incluye lo siguiente. Esto es lo que significa restitución: disposición y deseo de compensar todo lo que se puede arreglar, todo lo que se puede arreglar. Hay muchas cosas por las cuales nosotros pedimos perdón, pero muchas de ellas no tienen restitución, o sea, no se pueden recuperar. Por ejemplo, en la Biblia dice que el tiempo perdido no se recupera. Cuando nosotros perdemos el tiempo y, Señor, perdóname, perdí mi tiempo, ese tiempo no vuelve, no se puede restituir. O qué tal cuando dice la palabra de Dios que una vez proferimos palabras que decimos la primera vez que salen de nuestra boca, esas ya no vuelven, esas ya no regresan, ya son como flechas lanzadas y ya no tienen retorno. Podemos disculparnos por lo que hemos dicho, resolver de corazón no volver a decirlas, pero ahí quedaron, ahí quedó esa ofensa y ya las hemos dicho. ¿Qué puedo hacer yo para recompensar o para compensar esa falta? Bueno, no mucho, porque una vez hecha la ofensa, hecho el insulto, ¿ya cómo arreglo ese asunto? Por otro lado, en otro caso, si yo le robo a alguien 500,000 pesos, digamos, es una cifra de cualquiera, 500,000, le robo algo, y entonces yo le digo, hermano, mire qué pena, lo siento, ¿me perdonas? ¿Me perdonas haberte robado ese $500,000 de pesos? Es que estaba en una necesidad, Dios lo sabe. Y llega y dice esa persona, bueno, sí, yo te perdono. ¿Y no más? No, él va a decir, ¿y dónde están mis 500,000? Entonces yo le digo, no, hermano, lo que yo quiero es tu perdón, pero la plática yo me la quedo. Eso no es así. Yo le respondo, solo quiero tu perdón. ¿Tú entiendes? No entiende. ¿Por qué? Porque esos 500,000 sí los puedo restituir. No es como lo del tiempo, las palabras o los insultos. Así que si está en mi poder hacer restitución, lo debemos hacer. Si no, ese arrepentimiento es solamente parcial o de palabra y no de corazón. Debemos estar dispuestos en cualquier momento que estemos arrepentidos de corazón a hacer todo lo posible para compensar el mal que hemos hecho. Ahora, no podemos pagar el pecado o expiar a nadie, pagar el castigo por los pecados de otros. Eso no lo podemos hacer. Eso es algo que no podemos vivir. Eso lo hizo únicamente nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. Y ahí es donde entra en juego entonces nuestro orgullo humano, porque la barrera, una de las barreras más grandes para poder recibir el perdón por gracia es que somos tan orgullosos, demasiado orgullosos como para arrepentirnos y poder disfrutar de ese perdón y esa misericordia divina y no ser tratados como lo merecemos. Y mucha gente no pide perdón porque es orgulloso y por eso tenemos problemas. Ahí es cuando podemos decir que la gracia de Dios es para los demás, pero yo saldo mi propia deuda con mis propios esfuerzos. Ese es el legalista, que no entiende que Cristo ya pagó por su pecado y entonces tenemos que ayudarle, tenemos que hacer esto, tenemos no que hacer aquello para que podamos de verdad sentirnos perdonados o agradados o agradar a Dios. No, si Cristo no es suficiente para agradar a Dios, nada es suficiente. Por eso descansemos en el Señor, descansemos en su misericordia divina. Ahora, decimos que esa gracia
que es para los demás, pero no para nosotros, pues lo que estamos diciendo es que yo voy a pagar con mi alma el pecado. Y esa es la condenación eterna. Este mundo no pide perdón a Dios por puro orgullo, porque no se reconoce culpables, pecadores, ofensores, enemigos de Dios, y prefieren irse al infierno eterno antes que recibir el perdón divino por no arrepentirse, por no confesar su pecado, por no buscar esa reconciliación, ese perdón, esa voluntad de restituir en Cristo esa situación. Así que miremos el ejemplo ahí en Lucas 19:8 con Zaqueo. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, una vez fue salvo por gracia, dice: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado, él era un ladrón, a alguno se lo restituiré cuadruplicado, 4 veces lo que les robé. Eso implica un verdadero arrepentimiento, hermano. Así no sea cuadruplicado en nuestro caso, pero estamos restituyendo las deudas que vamos dejando en nuestro andar con los demás. Así no sea dinero, así no podemos hacerlo 4 veces, ir y dar la cara y decirse: perdóname, vecina, vecino, mira, yo estaba de mal genio, mire, perdóname y tal. Nos hacemos entonces más bien los bobos para no pagar dejando el nombre de Dios por los suelos, porque qué dolor es cuando dicen: uy, ese es un cristiano ladrón. Qué dolor, están insultando por nuestra culpa, por nuestro mal testimonio, el nombre sagrado de Cristo. Es mejor no decir que somos cristianos, es mejor. Por eso yo a alguien le decía: prediquemos el evangelio y declarémonos como hijos de Dios en todas partes, porque eso nos va a dar temor reverente para no ofender, andar ofendiendo a los demás. Pero si somos de los de la secreta, que nadie sepa que soy cristiano, que nadie me identifique, que nadie sepa tal, porque así yo puedo de vez en cuando pecar. No, hermanos, no, eso no se trata. El que niegue a Cristo aquí va a ser negado delante del Señor un día. Así que, además, el perdón verdadero trae la restauración. La restauración es el supremo beneficio de regresar a la comunión con Dios. El Señor restaura nuestra relación. Por eso podemos tener ese beneficio supremo verdadero que un arrepentimiento sincero trae. David dijo ahí claramente en el Salmo 51:12: restitúyeme el gozo de tu salvación. Así que restituir ese gozo implicaba restaurar la relación con Dios, porque él había perdido la oportunidad de glorificar a Dios, no reflejaba la gloria, el gozo, el deleite de Dios en su vida. Por eso él había perdido ese gozo cuando experimentó la salvación, cuando pecó. Y entonces él estaba pidiendo perdón, arrepentido de corazón y pidiendo restaurar esa relación y reconciliarse con Dios. Así que David había transgredido la ley de Dios y David había roto esa comunión con él. Cuando esto pasa, hay distanciamiento y ya David iba por su propio camino, separándose del camino del Señor, y por eso pierde toda gloria de Dios. Ya la gloria y el gozo de la satisfacción de Dios ya no lo experimenta en su vida. Así que él cayó de bruces y se arrepintió y confesó. Y adivinen que Dios lo perdonó y Dios lo restauró y le salvó la vida, porque merecía morir. Él merecía morir achicharrado, él lo sabía. Él sabía que había cometido tanto adulterio como asesinato y mentiras y apariencia, hipocresía, etc. Y sin embargo Dios extendió su gracia en esa glorificación. Esto nos recuerda la historia del hijo pródigo, que ustedes pueden encontrar ahí en Lucas 15. En un sentido muy real, nosotros somos como ese joven pródigo, donde nosotros hemos roto nuestra relación con Dios por dilapidar nuestras vidas orando a dioses paganos, disfrutando las cosas del mundo y no dando la honra y la gloria de vida al Señor. Por eso Dios nos ha restaurado, nos ha reconciliado. Él restaura esa relación porque antes estábamos separados, y el perdón de Dios trae una restauración real.
El hecho del Evangelio se trata en última instancia de una restauración cósmica, esa relación que Dios ha restablecido de nuevo con sus enemigos, criaturas enemigas, ahora hijos de Dios. El cielo nuevo y la tierra nueva se llevarán a cabo gracias al trabajo de uno que vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo, con Dios mismo. Por eso, a través de Cristo, vamos a tener una nueva creación, no una nueva tierra, sino la misma tierra restaurada. Y eso es algo maravilloso. Así pasa con nuestra vida continua espiritual. Dios quiere que tengamos ese perdón real. Entendemos, hermanos, que el que nos perdona quiere que perdonemos también a los demás para su gloria, para su alabanza. Él es digno de dar nuestro perdón. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, perdonar a los demás? Además, ese perdón de Dios que trae la reconciliación es en realidad restauración de ese carácter divino en nosotros. Es cuando Cristo se muestra en nosotros, y por eso, en quinto lugar, es la reconciliación, que es la misma consecuencia del perdón. Es la reconciliación, es restauración de una relación rota. Dios restaura completamente, reconcilia, nos abrazamos con el Señor porque hemos tenido un pecado que nos ha roto esa relación. En el creyente la comunicación, en el pecador es su salvación, y por eso Dios restaura esa relación rota. Y entonces Él nos reconcilia primero con Él. Por eso dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a los deudores. Estamos pidiendo perdón a Dios que nos reconcilie primero con Él para poder después perdonar a los demás. Así que en Mateo 5, ahí está, Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar en adoración, deja esa ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchos pretendemos adorar a Dios con pecado en el corazón, y eso no es bueno, eso no alaba a Dios, ni adora a Dios, ni glorifica a Dios, y por eso nos metemos en lío. El ministerio del evangelismo en el Nuevo Testamento se llama el ministerio de la reconciliación, y la persona principal con la que debemos reconciliarnos es con Dios mismo. La forma de buscar esa reconciliación debe reflejarse como cuando nos vemos en un espejo, en la forma que se supone que debemos buscar esa reconciliación con los demás urgentemente. Y yo sé que todos tenemos relaciones rotas que nos duelen profundamente, sea con un familiar, amigo, ser querido, el esposo, la esposa, los hijos, etc. Pero cuando nos reconciliamos, hermanos, hay una maravillosa experiencia de una reconciliación establecida, restauración de esa relación. También hemos tenido relaciones personales que nunca fueron restauradas, que probablemente nunca serán restauradas, porque son personas que ofendimos y nunca volvemos a ver en la vida. Por eso Romanos 12, 18 dice acerca del ministerio de la reconciliación: si es posible, en cuanto dependa de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Ahí hay una condición: si es posible. Si no es posible, hermano, pues no podemos hacer nada. A veces nosotros podemos hacer lo que sea para buscar reconciliación, pero nunca la logramos, o porque no nos otorgan el perdón. Pero yo ya cumplí delante de Dios buscando reconciliación. Ya no depende de mí, sino de la otra persona, así sea ella la culpable. Así que podemos nosotros descansar en que ya obedecimos al Señor, ahora Él es soberano en eso. Las personas que no están separadas o peleadas, pues no necesitan reconciliarse. Por eso la condición previa a una reconciliación es cuando estamos alejados de alguien o de algo, y ese es el problema que tenemos con Dios como seres humanos, que realmente el mundo, esta gente de este planeta no cree que esté separada de Dios.
Todos se autodenominan hijos de Dios y realmente nadie cree ser enemigo de Dios. Por eso si hemos pecado contra Dios, nunca va a tener una restauración a menos que se arrepienta de corazón. Y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, el evangelismo, el evangelio de Cristo para lograr ese propósito. Nosotros debemos mostrar que la humanidad entera está enemistada con Dios y declarar la santidad de Dios y la justicia de Dios para un arrepentimiento sincero. Estábamos en una postura de hostilidad y distanciamiento hacia Dios hasta que Él vino e intervino con el ministerio de la reconciliación. Dice 2 de Corintios 5, 18 al 21, dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se la dio? A todos los hijos de Dios verdaderos. Eso no es para el pastor y para el líder, no, para todos. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha recomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores, representantes de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros: en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La única forma de reconciliarnos con nuestro Creador, el Creador de este universo, es acudiendo a su único mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe. Concluyendo, hermanos, esta mañana hemos visto el perdón que busca la reconciliación en su primera parte: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de perdón, Elohai Selichot, Dios perdonador, misericordioso, incondicional. Es un valor infinito de gracia. Y está listo, Dios está listo para reconciliarse con nosotros continuamente, contigo, conmigo, con cualquiera que experimente un arrepentimiento genuino, sin importar lo que hayamos hecho en nuestras vidas. Por eso las 5 obras de gracia divina que trae un verdadero perdón de Dios: el arrepentimiento, la remisión, la restitución, la restauración y la reconciliación. Pero el Señor no se va a reconciliar con nadie sin un sincero arrepentimiento. Precisamente el Señor, al final de esta oración modelo, cuando Él culmina, Él cierra la enseñanza de esa oración modelo, Él dijo lo siguiente en los versículos 14 y 15 de Mateo 6. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La buena noticia, hermanos, es que cuando como pecadores pedimos perdón, nos arrepentimos y confiamos verdaderamente en la obra del Señor Jesucristo como pago de nuestras maldades, entonces Él reconcilia de inmediato nuestra vida con Él y milagrosamente entramos en una relación completamente nueva como hijos suyos, bajo una reconciliación definitiva garantizada por Dios en su palabra, con sus promesas y verdades y enseñanzas. Y luego a nivel terrenal, una vez salvos, volvemos a pecar porque estamos en una naturaleza pecaminosa, y entonces pecamos contra Dios y pecamos contra los demás. Eso es lo que quiso decir el Señor cuando Él lavó los pies de los discípulos, ¿recuerdan? Es que ellos iban a andar en un mundo lleno de pecado. Entonces, claro, ya una vez estaban limpios, no necesitaban lavarse como Pedro dijo: no, desde la punta de la cabeza hasta... No, solo los pies, porque nos vamos a untar de pecado caminando en esta tierra. Así que eso es un cuadro de que Él nos está limpiando continuamente nuestros pecados, y entonces rompemos nuestra relación, y luego Dios procura, bajo esa convicción del Espíritu Santo, en un arrepentimiento sincero, experimentar lo magnífico que es
la gloria de Dios en la reconciliación. Eso es algo maravilloso. Primero con Dios y luego con el hermano. Hermanos, comprendemos que nuestro perdón está ligado directamente al perdón que extendemos hacia los demás. Estamos creciendo verdaderamente en la capacidad de perdón que Dios nos ha dado contra nuestros ofensores. Entendemos que el perdón da una verdadera libertad que necesitamos para librarnos de esas raíces de amargura contra otros. ¿Por qué nos cuesta, hermanos, perdonar si Él ya lo hizo con nosotros sin merecerlo? Es que no lo merecíamos. No, yo no lo perdono, no se lo merece. Usted sí se lo merecía. Hermano, nuestro pecado contra Dios es millones de veces peor que lo que nos pueden hacer a nosotros. Estamos disfrutando de todos los magníficos beneficios del verdadero perdón de Dios, de su maravillosa reconciliación, de su maravillosa libertad. ¿O estamos viviendo una vida cristiana llena de amargura y resentimiento por no tener una capacidad de perdón que Cristo ya ganó, ya alcanzó para todos sus hijos en la cruz? Somos esclavos de la falta de perdón. Si es así, hermano, tal vez ni eres hijo de Dios, ni eres salvo. Pero si lo eres, si has experimentado una conversión genuina y no usas esta capacidad de perdón de Cristo, le estás negando, le estás desobedeciendo para tu dolor y esclavitud de tu propia carne, tu propio pecado, de tu propio orgullo, y no para la libertad del perdón que Dios da. Por eso estás desestimando el valor y la obra de Cristo y no lo consideras digno. Hagamos todo para Él, porque Él es digno de otorgar perdón a los demás. ¿Cómo está tu corazón en este asunto del perdón? Por tiempo haremos aquí. Señor, gracias por tu perdón. Es infinito, es eterno, es maravilloso. ¿Cómo poder entender que somos tan pecadores y sin embargo nos amas en un arrepentimiento genuino que has traído a través de Cristo Jesús y su evangelio en nuestras vidas? Te pedimos de todo corazón que aumentes esa capacidad de perdón continuamente, que cada día sea mayor para que un día podamos poner la otra mejilla sin reclamar nada. Te pido de todo corazón que operes en cada uno de tus hijos, porque lo pido en los méritos de Cristo, dándote gracias por tu perdón eterno. Amén.